El Foro Confilegal Santander Justicia, un espacio para conocer las novedades sobre la justicia y el mundo del derecho y del revés. Buenas tardes, amigos, soy Carlos Berbey. A veces suceden cosas sin que nos demos cuenta, cosas que afectan a nuestras vidas y también a las de las empresas en las que trabajamos. Una de esas cosas precisamente tuvo lugar hace 10 años, en 2010. En 2010, ese año, el Parlamento modificó el Código Penal haciendo trizas un concepto que parecía escrito en piedra, el de que las sociedades, las empresas, las personas físicas, como se dice en suajili y legal, no pueden delinquir, no pueden cometer delitos. Aquella reforma dio la vuelta a la tortilla. Desde ese momento, las sociedades, las empresas, las personas físicas no solo pueden cometer delitos, sino que además pueden ser condenadas. Evidentemente no pueden ir a prisión, pero sí pagar fuertes multas. ¿Por qué se produjo este cambio? ¿Ha sido eficaz? ¿Cuál ha sido el balance de estos 10 años? La consecuencia, la aparición del cumplimiento normativo. ¿Esa es la solución para conjurar los peligros a los que hacen frente las empresas? A estas preguntas y muchas más vamos a contestar en Foro Confilegal Santander Justicia hoy, con invitados de excepción. Invitados que están en el ojo del huracán jurídico y legal. Ya se lo avanzo. Titulares de la semana. Pero antes comenzamos con un repaso a las noticias más importantes de la semana con Blanca. Hola, Blanca. Hola, muy buenas. El Supremo establece que los impuestos de transmisiones y donaciones son independientes a efectos de prescripción. Es una nueva doctrina, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos son documentados y el impuesto de sucesiones y donaciones son independientes, no son conexos. La autoliquidación de uno no afecta al abono del otro. 20.000 personas firman el manifiesto impulsado por las asociaciones de jueces y fiscales para que se despolitice el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma presionan para que los 12 vocales jueces sean elegidos por la carrera judicial en vez de por el Parlamento. El Supremo anula una condena por delito fiscal porque Hacienda investigó sin amparo legal un impuesto prescrito. De esta forma ha absuelto a 4 acusados que previamente habían sido condenados a 4 años de cárcel por defraudar $500.000 de euros. Nombramientos de la semana. Jacobo Martínez, nuevo director del bufete Evershed Sutherland Nicea. Su objetivo a 5 años es incrementar la facturación de 14,2 millones de euros anuales a los 28. El magistrado José de la Mata, nuevo representante de España en Eurojust. El actual titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional se marcha a La Haya, Holanda, durante 5 años. Eurojust es la agencia europea que lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. En el Foro Confilegal Santander Justicia, la entrevista de la semana. Nuestra entrevista de hoy no es una, sino dos, o una entrevista a 4 manos, porque el tema lo exige y lo requiere, y porque nuestros 2 invitados, si conocen algo, es precisamente de esto, de la responsabilidad penal de las personas físicas, de las empresas, de las sociedades. Una responsabilidad que este año 2020, cumple su 10º aniversario. Se trata de Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado, una sala que marca la pauta jurisprudencial en lo que a cumplimiento normativo o compliance se refiere en todo el país. Bienvenido, señor Sánchez Melgar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Alejandro Abascal es también magistrado, su segundo invitado, magistrado instructor. Para ser más precisos, está actualmente destinado en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruyen casos contra grandes empresas. No vamos a nombrar aquí ninguna, pero todos sabemos cuáles son. Abascal es doctor, además, precisamente con una tesis titulada Estatuto Procesal de la Persona Jurídica Investigada y Encausada. Bienvenido, señor Abascal. Muchísimas gracias, Carlos. A ver, la pregunta del millón, la que se pregunta a toda la gente en la calle. ¿Tiene razón de ser que una persona jurídica, una empresa, repito, una sociedad, que no es en suma más que una ficción, pueda cometer delitos y era necesaria? Pues mira, Carlos, yo esa pregunta me la he hecho muchas veces, pero bien miradas las cosas, si uno se da cuenta que una persona jurídica, históricamente, interviene en las relaciones civiles
desde el punto de vista activo, teniendo bienes en propiedad, asumiendo obligaciones. Puede también esa misma persona jurídica tener una empresa, puede también esa persona jurídica tener trabajadores, puede esa persona jurídica ser sancionada por no haber declarado Hacienda, puede esa persona jurídica intervenir en cualquier esfera del derecho menos el penal. Pues era una andadura que era previsible. Más si nos juntamos con un entorno de personas jurídicas como responsabilidad penal en un entorno europeo donde prácticamente todas las legislaciones, a excepción de la alemana, pues y de todos los países del mundo prácticamente, pues lo contemplan así, no era más que dar un paso para conseguir esa responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo supongo que usted, señor Abascal, habiendo hecho una tesis como la que ha hecho, me va a decir que sí. Efectivamente, ¿no? Yo creo que un poco ahondando en lo que ha dicho Julián, era previsible, era necesario, ya había 7 directivas, 9 decisiones marco que nos obligaban a ello, y era el paso siguiente, ¿no? En fin, yo creo que ya teníamos la responsabilidad en el ámbito administrativo, teníamos algún precedente en el campo penal desde el 2006, y yo creo que era, pues eso, el paso necesario en la reforma del 2010. A ver, pregunta usted y luego usted, ¿qué balance se puede hacer de estos 10 años de responsabilidad penal en las empresas? Bueno, yo creo que el balance es positivo, ¿no? En primer lugar, yo creo que en un primer momento... ¿Hay datos? Sí, vamos, ya hay 37 sentencias del Tribunal Supremo, más de 3.000 millones de euros en multas. O sea, creo que yo le distinguiría 2 campos, ¿no? El primero, el balance al principio, ¿no? Cuando se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se produce una cierta huida por parte de los instructores y los órganos de enjuiciamiento penal españoles, si bien luego con las sentencias del Tribunal Supremo, estas 37 sentencias, lo que se ha producido es una atracción. El balance es positivo, ¿por qué? Porque ha ahondado en ese principio fundamental del derecho penal, que es la prevención general, ¿no? A través de la el aviso para navegantes. Efectivamente, evitar la comisión de los hechos delictivos en el seno de las empresas, ¿no? Y entonces, con esto de los programas de compliance y todo lo de evitar la comisión del hecho delictivo en el seno de la empresa, al final lo que nos hemos encontrado, pues es eso, ¿no? Ahondar en esa prevención general que tiene que primar en el derecho penal español, ¿no? A ver, una de las ideas que corren es que se está produciendo un exceso de imputaciones a las grandes empresas y que eso puede fastidiar, cargarse el tejido empresarial de España. Y hay dudas sobre su eficacia. A ver, ¿qué opinan? Yo creo que no, que la eficacia de este tipo de responsabilidad con el garantismo como se está aplicando, desde el primer momento además, el Tribunal Supremo dejó clara una cosa, en una sentencia en la cual la primera, dictada como ponente por el actual presidente de la Sala, por Manuel Marchena, en septiembre del año 2015, fue un caso curioso porque se trataba de un asunto en el que se había condenado a una persona física y a una persona jurídica. La persona física recurrió a la sentencia, pero no la persona jurídica, porque esto de las personas jurídicas está lleno de casos curiosos. Fijaros, si me permitís, primero entra el legislador a regular una materia que de repente sin informes previos de los órganos consultores. Después llega un momento en que la primera vez que tiene el Tribunal Supremo un caso no recurre a la persona jurídica. Después resulta que el legislador de 2015 se mete con un tema vicarial de autorresponsabilidad, un tema netamente dogmático. Después el Tribunal Supremo una sentencia, hay que corregirlo, dice que es vicarial cuando debe ser personal. En fin, tiene una serie de curiosidades. Bueno, pues poner esa primera sentencia, la cual no recurría a la persona jurídica como tal, pues el Tribunal Supremo vio que era una oportunidad de oro para entrar, pero que no podía entrar por eso. No obstante, dijo, mire, cualquiera que sea el planteamiento posterior que esta sala vaya a realizar acerca de las reglas y de los moldes jurídicos de este nuevo tipo de responsabilidad penal, hay una cosa que es irrenunciable, que es el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad, que es básico en el derecho penal, también se va a aplicar, como es natural, a las personas jurídicas y, por tanto, no será ninguna persona jurídica condenada si no se ha traspasado el listón de la culpabilidad. Es decir, el listón de que la persona jurídica sea culpable de estos hechos por su defecto de organización. El sistema penal de las personas jurídicas en España, señor Abascal, se basa en un listado de delitos concretos. ¿Ha sido acertado? ¿No habría sido mejor que no hubiera habido delitos concretos como ocurre en el resto de los países de su entorno?
Yo efectivamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que el sistema que estableció el legislador con la reforma del 2010 responde a un sistema caprichoso, ¿no? No se puede entender cómo está metido, cómo está dentro de esos números clausus el delito de estafa y no la apropiación indebida, ¿no? Cuando además la propia configuración del artículo 31 bis, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si uno la estudia, es perfectamente aplicable a cualquier tipo penal, ¿no? Entonces, yo creo con usted que efectivamente lo más fácil hubiera sido como un sistema francés, que es un numerus apertus, y que en consecuencia es el juez a la hora de aplicar, pues eso, ¿no? El precepto correspondiente el que valore si en ese caso concreto se dan o no las circunstancias para aplicarlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, efectivamente, pero también yo creo, no sé si estará de acuerdo, en que suponía una revolución tan grande desde el punto de vista del derecho penal, tenía tantos detractores, era un cambio sustancial del modelo de un derecho penal antropomórfico como que hasta el año 2010 claro, el derecho antropocéntrico puramente, claro, en el sentido de que solo el hombre como persona física era posible. Claro. Entonces sufre un cambio de ese derecho antropocéntrico para que el legislador, yo creo que dice, bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a ir poquito a poquito y vamos a establecer un listado de delitos que después se ha ido ampliando. Ahora es verdad lo que acaba de comentar, el tema de que no esté la apropiación debida y si esté la estafa, o que no esté el delito de los derechos de los trabajadores, cuando es un delito paradigmático dentro del derecho de las empresas, pues parece verdaderamente... O sea, tendría que reformarse tal como está formulado. Yo creo que es un paso de poco a poco. Si a mí me preguntan, ¿cómo que es un paso de poco a poco? Sí, de hecho se está parcheando. En el 2019 hemos asistido a la inclusión ya del delito de malversación, que era otro de los delitos que no se comprendía cómo no estaba en el listado. Exactamente. ¿no? O sea, al final, yo creo que un poco lo que está diciendo don Julián es esto, ¿no? Es un poco a poco ir haciendo el camino en una materia que, como le decía anteriormente, piense que nos encontramos con una cuestión que no estaba en el ordenamiento jurídico penal español y que de repente nos la meten allí un poco, pues eso, ¿no? A calzador, copiando otros sistemas como era el italiano con el tema de los programas de compliance y que ha sufrido varias reformas en los últimos años. Sí, porque además, según tengo entendido, cuando se incluyó en el Código Penal 31 bis, que ustedes conocen también, no se pidió opinión ni al Consejo de Estado, ni al Consejo General del Poder Judicial, a nadie, ¿no? Exactamente. O sea, se metió tal cual, así, a calzador directamente. Y con el Estatuto Procesal pasó lo mismo, ¿eh? Y el Estatuto Procesal en el 2011. Claro, un año sin tener estatuto procesal y un poco de prisa y corriendo realizado. Se introduce en la Ley de Agilización Procesal, ¿no? Y en el Senado, la 37/2011. A ver, en 2012 ocurre una cosa muy importante, ustedes lo saben, y es que se someten o se consideran sujetos penales partidos y sindicatos. ¿Fue acertado esto? Yo, desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí, porque creo que los partidos políticos y los sindicatos deben ser también personas jurídicas a las cuales no les esté permitido delinquir. Así de sencillo lo tengo que decir. Y si delinquen, tienen que tener el mismo tratamiento punitivo que el resto de los sujetos, y en este caso personas jurídicas como son. Es verdad que eso ha originado, pues bueno, una controversia grande sobre si el Poder Judicial entra a dirimir ciertas cuestiones relativas con los partidos políticos, pero ahí está que primero se produjo la ilegalización de ciertos partidos políticos porque estaban inmersos en una serie de parámetros de actuación que eran absolutamente ilegales, debían ser ilegalizados, y ahora pasa lo mismo. Yo no vería mal que un partido político que se financie regularmente desde el punto de vista delictivo o que cometa delitos pueda ser sancionado como tal. Yo en esta cuestión siento mucho discrepar de don Julián. Bueno, por una parte yo creo que yo era muy partidario y en su momento así lo defendí, ¿no? Cuando la ley del 2010 excluía a los partidos políticos, los excluía precisamente porque ejercían potestades públicas de soberanía. Y a mí esto me parece que es el eje fundamental, ¿no? Yo creo que al introducir los partidos políticos y los sindicatos dentro de la responsabilidad penal, al final, quieras que no, el derecho penal se puede meter en lo que es el espectro político, ¿no? Al final, ya se ha metido. Eso es. Y al final el fin que cumplen los partidos políticos y los sindicatos es un fin constitucionalmente protegido, ¿no? Que está previsto en el artículo 6. Y sobre todo, Julián, a mí lo que me parece, ¿no? Precisamente en el ejercicio de esa soberanía, en el ejercicio de esa defensa de unos ideales o de una forma de entender la política,
al final yo veo las penas que le pueden caer, ¿no? La posibilidad de ser disueltos o ser suspendidos en sus actividades, y me parece pues eso, ¿no? Que el derecho penal entra en el ámbito estrictamente político, que podría solucionarse precisamente como antes del 2010, como se hizo con Herri Batasuna, con las Herriko Tabernas, en fin, con toda aquella que vivisteis en el Tribunal Supremo y que también se resolvió, ¿no? Sí. Entonces, por eso, a mí la verdad es que me choca un poco y no soy partidario, no lo soy, sinceramente. Además, ¿cómo se utilizó eso de la responsabilidad de partidos políticos en un determinado caso que al final provocó incluso el cambio de gobierno en este país? Pero bueno, yo sí que he pensado sobre ello y la verdad sí que estoy de acuerdo con estas razones, totalmente de acuerdo, pero sí que he reflexionado y yo creo que no hay razones poderosas para excluir a los partidos políticos de este tipo de sanción penal. Si acaso puede haber una modulación en las penas, podría haber una modulación, pues yo no lo propugno, pero podría haber una modulación en las penas, pero sí que soy partidario de este tema. Fíjate, Carlos, una pequeña... ¿Sí? O sea, a mí la duda que me plantea, Julián, es el caso de que, pues eso, un gerente de un partido político en un ámbito territorial muy concreto cometiera un hecho delictivo y como consecuencia de ello se trasladara a la organización a nivel estatal, ¿no? Como hemos visto en alguna ocasión. Sí. Ahí es donde realmente me chirría. Quizás con una reforma muy concreta para este tipo de organizaciones que cumplen un fin constitucional, pero bueno, tal y como está configurado, yo creo que en el 2012 esa reforma, pues bueno, puede inducir, pues eso, ¿no? A problemas de incursión del derecho penal en el ámbito estrictamente político. A ver, nuestro sistema de responsabilidad penal se llama de autorregulación. En comparación con los americanos, que es vicario. La existencia de un programa de cumplimiento normativo de prevención del delito dentro de la empresa eximiría del delito si se produce. Es decir, ¿esto es una vacuna contra el delito o no? ¿La exención de? La existencia de un programa de cumplimiento normativo de compliance. Sí. Esto evidentemente asegura que la empresa no pueda ser... Mira, yo creo que lo que hace el legislador del año 2015 cuando mete el compliance y mete la exoneración de la responsabilidad penal por la existencia de un compliance, viene a decir una cosa. Primero, que el cumplimiento normativo, el compliance, su funcionamiento se predica no propiamente de su eficacia, porque el delito se ha cometido en definitiva, sino del funcionamiento. En otras palabras, el legislador le dice a la empresa, si usted ha hecho todo lo que estaba en sus manos para evitar que se cometan delitos o un riesgo de comisión de delitos dentro de su empresa, y me lo prueba de forma que con un compliance se puede probar que ha funcionado desde el punto de vista del funcionamiento, no de la eficacia, pues queda exonerado de responsabilidad penal. Ese es la idea matriz de la reforma de 2015 y lo acaba de comentar antes mi compañero en relación con el tema del saneamiento, que es que una empresa donde se pueden cometer delitos tenga un programa de cumplimiento, un programa normativo, para evitar que no se cometan delitos. Solo eso ya me parece que es un avance sustancial dentro de lo que es una prevención general de y en este caso, indubio pro reo, indubio pro... bueno, yo... pro empresa, en caso de duda. Debo decir una cosa que me parece que es muy importante, ¿no? El tema de la autorresponsabilidad lo fija el Tribunal Supremo en sus sentencias, ya como digo, 37 sentencias, y me parece que es, en fin, un paso muy importante a diferencia de lo que opinaba la Fiscalía General del Estado en dos circulares, la del 2011 y el 2016. ¿Y por qué me parece importante? Porque cuando tú sostienes el sistema de la autorresponsabilidad, al final lo que estás fomentando es la autodenuncia. Si la empresa denuncia que en el seno de la empresa se ha cometido un hecho delictivo, lo que está demostrando es que ha descubierto que se ha cometido un hecho delictivo en el seno de la empresa, ¿no? Y por eso a mí me parecía muy importante apoyar el sistema de la autorresponsabilidad. En cuanto a indubio pro reo, yo creo que, en fin, esto lo veremos en las sentencias del Tribunal Supremo, pero yo espero que pase lo mismo con los programas de compliance, indubio pro compliance, ¿no? Es decir, en el caso de duda, el Tribunal Supremo ya lo fijó en la sentencia del 29 de febrero, ¿no? Que la carga de la prueba de que el programa de compliance no funciona le corresponde a la acusación, y esto supone, yo creo que, pues eso, ¿no? Al igual que sucede con la valoración de las reglas procesales, en caso de duda a favor del compliance, ¿no? Sí, yo creo que una de las aportaciones que hace la sentencia de 29 de febrero de 2016, precisamente ponencia de José Manuel Maza, una de esas aportaciones es configurar los moldes sustanciales del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, o un sistema vicarial o un sistema de autorresponsabilidad. Y opta por un sistema de autorresponsabilidad. Y opta también por un sistema de culpabilidad. Y opta también por un sistema acumulativo. Es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no evita la responsabilidad penal de las personas físicas como tal.
De manera que ese es algo que es sustancial. Es decir, ¿por qué una persona responde por un hecho delictivo? Pues responde de una cosa que se ha venido denominando, esto viene en la sentencia de marzo, una siguiente, de marzo del 16, una cosa que ha venido denominando delito corporativo, que a su vez tiene un hecho de conexión en un delito que se ha cometido y que es el de catálogo, que es un delito de catálogo, pero ese delito corporativo lo que supone es que ¿cuál es el fundamento que usted, persona jurídica, tiene que responder de esto? Porque no ha estado organizada ni ha sido controlada de forma admisible. Usted ha tolerado que se cometan esos delitos, si es que lo ha cometido un tercero, o usted misma se ha autocometido ese delito mediante las personas que tienen el poder de representación de esas personas, como por ejemplo en el caso de un delito fiscal. En otro caso podría ser un delito de vertido ilegal, por ejemplo, ¿no? Un vertido ilegal. Ese es el fundamento. A ver, usted, señor Sánchez Melgar, es un magistrado de un tribunal colegiado formado por más magistrados, y usted, señora Abascal, es un juez de instrucción, de destrucción, dirían algunos. ¿Quién y cuándo debe valorar ese programa de compliance en instrucción o en juicio oral? ¿Y cómo se debe valorar? Porque esto no está claro. A ver. Yo tengo mi idea, no sé si estará de acuerdo pues mi compañero en esto. Mi idea es que, efectivamente, el funcionamiento adecuado de unas reglas de cumplimiento a través de un compliance puede lograr la exoneración de la responsabilidad penal, pues vía artículo 31 bis. Eso no hay duda sobre. Pero ¿cuándo es el momento para acreditarlo? Pues yo creo que eso nos da una pista a la propia ley de enjuiciamiento criminal con las demás eximentes. En cuanto a las demás eximentes, viene a decir, a no ser que sea clarísimo el tema, dice la ley de enjuiciamiento criminal, usted, juez de instrucción, no puede estimar una eximente. Si lo considera absolutamente claro, podría ser, pero la regla normal es que las eximentes sean valoradas en el plenario, en el juicio oral. Y ese sería, desde mi punto de vista, el rango normativo de la cuestión. ¿Y usted lo comparte? Sí. No sé si se comparte o no. Sí, absolutamente. Hay sentencias... ¿En el plenario? En el plenario. No, vamos a ver. Yo creo que lo que ha señalado don Julián tiene mucho calado y tiene mucha importancia. O sea, yo creo que en relación, antes ponía sobre la mesa, Carlos, un problema que se está planteando ahora, que es la excesiva imputación de personas jurídicas. Yo creo que en ocasiones se olvida lo que ha señalado ahora Julián de una forma extraordinaria, ¿no? Que es que hay un hecho de conexión, ¿no? O sea, no... Me resulta difícil entender cómo en ocasiones nos encontramos ante una imputación coetánea de la persona física y de la persona jurídica, cuando la imputación de la persona jurídica se hace descansar precisamente sobre la previa imputación de la persona física, ¿no? Dicho lo anterior, yo creo que los programas de compliance tienen que ser valorados en sede de instrucción a efectos de valorar si efectivamente esa causa de exención de la responsabilidad penal concurre o no, porque luego en las resoluciones que tenga que dictar el juez de instrucción a efectos de mantener la imputación y llevar a juicio oral a esa persona jurídica, tiene que valorarse el hecho propio de la persona jurídica y por lo tanto tienen que ser objeto de valoración. Eso lo dice la sentencia del 16 de marzo del 2016. Señores instructores, determinen ustedes dónde ha fallado el sistema de vigilancia o control dentro de la persona jurídica, ¿no? Como reglas para valorar, yo creo que ya tenemos la circular de la Fiscalía General del Estado del 2016 que establece una serie de elementos a valorar y luego, bueno, pues tenemos indudablemente tenemos, en fin, en las guidelines estadounidenses, en fin, el sistema que se sigue en el Reino Unido que también establecen diferentes criterios a valorar que podemos valorar en España y luego tenemos reglas en nuestro Código Penal, ahí están los agravantes de la reincidencia, en fin, incluso en los sistemas más vicariales, como el estadounidense que usted señalaba anteriormente, el propio fiscal general del Estado en el año 99, Eric Holder, que luego lo fue con Obama, establece aún en el sistema vicarial una serie de elementos a valorar, ¿no?, en los que se señala y se dice, pues señores fiscales, si concurren estos elementos, no acusen ustedes, ¿no? Pues esto es lo mismo, yo creo que es perfectamente aplicable en el ordenamiento jurídico español. A ver, antes de marcharnos, estamos llegando casi al final, me gusta hacer 2 preguntas y 2 respuestas rápidas. En 2018 el Supremo transpuso, si me permite la palabra, en una sentencia la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Contenía el caso Barbulescu, ya saben de qué les hablo, ¿no?, en la que se emitían como pruebas con condiciones las investigaciones del correo electrónico del trabajador. ¿Qué valoración se está haciendo de estas investigaciones en la justicia? ¿Qué valoraciones? Se está haciendo, sí, ¿se está aplicando? ¿Qué tipo de...? Bueno, yo no he tenido así ningún caso directamente, pero... ¿Lo tienes presente? Sí, lo tenemos presente, la verdad que lo tenemos presente. Si quieres una contestación rápida, puede ser eso. Desde el punto de vista de los instructores fue muy importante porque permite la aportación en la investigación de las investigaciones internas realizadas por las empresas, ¿no? Al final es la aportación de prueba obtenida de forma privada
al proceso penal, ¿no? Y la última. Clarificó, yo te diría que clarificó todo el problema que había con las investigaciones internas. Correcto. ¿Cómo va a ser el futuro en lo que la responsabilidad penal de las empresas se refiere? A ver. Pues yo creo que este sistema nuevo, que termina con el aforismo de que societas delinquere non potes, para que sí que puede delinquir una la sociedad no puede delinquir para lo contrario, es un giro copernicano sobre esta cuestión, pero yo creo que es de avance, es un avance de consolidación, de aplicación cada vez más de casos sobre esta cuestión. Yo creo que aporta algo que es sustancial y que he intentado decir antes, y es la prevención delictiva. La prevención delictiva en el seno de las empresas tiene que ser algo importante. El temor de Dios. Alejandro. Muchas gracias. Yo creo que hay rápidamente eso, ¿no? Ha venido para quedarse, ¿no? Y luego yo creo que tiene dos caminos importantes todavía a recorrer. Uno de ellos tiene que ser una nueva regulación del Estatuto Procesal de la Persona Jurídica que simplifique lo que tenemos actualmente. Con 10 artículos no se le dota de estatuto a este nuevo sujeto pasivo. Y yo creo y espero, ¿no?, que el legislador de una vez afronte ya el principio de oportunidad, ¿no? La posibilidad de no llevar al proceso penal a aquellas personas jurídicas que colaboren realmente o a aquellas en las que se vea que el resultado del proceso va a ser inútil, ¿no? La inclusión del principio de oportunidad es, para mí, totalmente de acuerdo. Una de las grandes los grandes desafíos en materia de responsabilidad penal de la empresa. Totalmente de acuerdo. Pues, señores, muchísimas gracias. Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo, muchas gracias por su presencia aquí. Y Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional. Ha sido un placer abordar justamente en este año que cumplimos justamente el aniversario, el tema del compliance y de la responsabilidad penal de las empresas que ha venido para quedarse, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Hasta luego. Las opiniones enriquecen y ayudan. Tertulia del Foro Confilegal Santander Justicia. La segunda parte de nuestro programa de hoy la vamos a dedicar a la consecuencia directa de la implementación de la responsabilidad penal de las empresas, a cumplimiento normativo, a compliance. Y lo vamos a hacer con dos personas sabias, conocedoras. En este caso tenemos al otro lado del hilo telefónico en Alicante al magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Vicente Magro, compañero de Julián Sánchez Melgar. Buenas tardes, señor Magro. Buenas tardes. Y en el estudio está con nosotros Íñigo Gómez Berruezo, abogado, consultor, director general de Govercom, empresa especializada en compliance, con clientes de todo tipo, desde multinacionales, pasando por bancos y medianas y pequeñas empresas. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Y hola, Vicente. ¿Cómo estáis? Vicente, ¿la adopción por las empresas de un sistema de compliance supone un seguro contra cualquier tipo de imputación penal? Sí, podríamos entender que las empresas tienen que ser conscientes hoy en día de la necesidad de disponer de un programa de cumplimiento normativo. Y ya que utilizamos términos del seguro, pues sería una especie de seguro a todo riesgo. Seguro a todo riesgo que le va a permitir pues una especie de autoprotección. Nosotros en las sentencias de la Sala Segunda del Supremo hemos aplicado un concepto que se puede llamar el sistema de la autoprotección de la empresa, no solamente frente a delitos que se cometan hacia afuera, que es lo que daría lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino también una autoprotección hacia adentro, es decir, lo que hemos denominado en las sentencias del Supremo el compliance ad intra, un sistema de autoprotección, también para protegerse de los delitos cometidos por directivos y empleados. Y simplemente para terminar mi respuesta, decir que hay informes estadísticos que a la empresa tienen que alertarle, y es que el 56% de la delincuencia empresarial que se comete hoy en día es una delincuencia ad intra, es decir, cometida por directivos y empleados hacia adentro, apropiaciones indebidas, administraciones desleales, falsedades, etcétera. Con lo cual, cuidado en el sistema empresarial, porque disponer de un buen programa de cumplimiento normativo le va a autoproteger más. Íñigo. Bueno, es curioso porque yo la primera vez que escuché hablar de aseguramiento y compliance o responsabilidad penal fue precisamente en una intervención que tuvo don Vicente Magro Servet hará como un año, y desde entonces es curioso porque sí que he escuchado a clientes y he escuchado a corredurías o compañías de seguros interesarse por los seguros de los directivos o de la alta dirección o del Consejo de Administración por su responsabilidad penal, no personal, no tanto penal, que no casa muy bien con el aseguramiento, pero sí de las responsabilidades civiles derivadas de incumplimiento de obligaciones suyas.
o de daños y perjuicios derivados de una mala praxis o de no observar riesgos indelegables, como en este caso son los riesgos penales. Y sí se están empezando a interesar por ese aseguramiento en relación con cubrir determinados riesgos, como son en este caso los riesgos penales. Sí lo he empezado a escuchar y es curioso porque empieza a tomar forma eso. ¿Qué importancia podría tener el sector asegurador a la hora de fomentar el compliance, Vicente? Yo creo que el mensaje que se le está lanzando al sector asegurador es que se constituya en una pieza dentro de la vertebración de la forma que tenemos hoy en día para implementar en la empresa española el cumplimiento normativo. Y yo se lo he dicho a muchos foros al sector asegurador, que ahora mismo es pieza esencial. ¿Por qué? Porque el sector asegurador está haciendo las pólizas de seguro de responsabilidad civil a la empresa, las pólizas D&O de directivos. Pero hasta la fecha el sector asegurador hacía la póliza de RC, de responsabilidad civil, pero no se preocupaba mucho de si la empresa, que era el asegurado, el tomador del seguro, disponía de un plan de cumplimiento normativo. Yo estoy trasladando al sector asegurador que es mejor que cuando el sector asegurador haga la póliza de responsabilidad civil a la empresa, le exija también que disponga de plan de cumplimiento normativo. Y si no lo tiene, yo creo que la consecuencia sería que no se hace la póliza de RC. De esa manera, hoy en día, pues, si se quiere disponer de un aseguramiento en la responsabilidad civil de los ilícitos civiles o penales que se puedan cometer en el seno de la empresa, pues evidentemente habría que tener un programa de cumplimiento normativo, con lo cual hoy en día el sector asegurador incluso podría ofrecer el sector asegurador un doble servicio, es decir, tanto la póliza de RC como también la propia contratación de un programa de cumplimiento normativo hecho también por profesionales que colaboren con el sector asegurador para la implementación de este programa en la empresa. Bueno, sí, es una posibilidad. O sea, yo lo que sí que estoy viendo es que a la hora de determinar el pago de una prima, a la hora de poner valor al aseguramiento de un riesgo, como en este caso son los riesgos derivados de la responsabilidad civil, que no penal, por ilícitos penales en los que se ve involucrado, investigado o condenada una empresa, sí que los actuarios o los compañeros de seguros o los corredores se están empezando a valorar como un efecto mitigador de ese riesgo y por lo tanto del precio de la prima, la existencia de un programa de cumplimiento. Y aquí sí que veo yo, y creo que aquí sí que entronco un poco con lo que está contando el señor Magro Servet, Vicente, sí que se van a empezar a ver la calidad, la eficacia, la robustez de determinados programas de prevención, como podrían ser a lo mejor también prevención de riesgos laborales en otros ámbitos, para a la hora de calibrar ese aseguramiento, poder fijar una prima y poder valorar o calibrar exactamente el riesgo en función de los medios, de las políticas, del sistema y del modelo de prevención que tiene realmente la empresa que está pidiendo esa póliza. Uh-huh. Vicente, sí, porque además sí. Sí. Por favor. No, además está claro que si el riesgo va a disminuir lógicamente si la empresa tiene un programa de cumplimiento normativo. Y yo creo que al final no es cuestión de hacer muchas pólizas. Yo creo que el sector aseguro tiene que ser consciente que es mejor hacer muchas pólizas, pero con una disminución radical del riesgo. Y esa disminución radical se va a producir si exiges el programa de cumplimiento normativo. Ojo, pero no cualquier programa de cumplimiento normativo. Un programa que esté bien implementado, que esté bien configurado el mapa de riesgos, en el que ahora mismo es un tema fundamental. ¿Cuáles son los riesgos de mi empresa en base a los que yo contrato la póliza de seguro? Porque no esto es una cuestión de copiar-pegar un programa de cumplimiento normativo marco como si fuera unos estatutos que se copian y pegan en todo el sector empresarial. No, tiene que ser un mapa de riesgos adaptado a mi empresa, a la forma de mi empresa, a mi configuración, a lo que yo me dedico y cuáles son los riesgos. Nótese que el Código Penal habla que la exención de responsabilidad penal en la empresa hoy en día por un buen programa de cumplimiento normativo será si el programa de cumplimiento normativo está bien hecho con relación a los delitos de la misma naturaleza que el cometido por el directivo empleado. Con lo cual, una buena configuración de ese programa de cumplimiento normativo hecho por un experto en compliance permitirá que que el sector asegurador disminuya su riesgo de que tenga que indemnizar por el tema de la existencia de un ilícito penal. Aquí no hay ninguna vacuna contra el delito de la empresa, ¿verdad? No hay. Lo que estamos buscando ahora con el coronavirus no existe en el sentido de la delincuencia en la empresa, ¿verdad que no? ¿O sí?
Sí, yo creo que la vacuna es un buen programa de cumplimiento normativo. Esa es la mejor vacuna contra el virus del ilícito penal, evidentemente. Y claro, se está buscando también, como en el tema del coronavirus, una vacuna ideal que lo haga alguna empresa que realice este tipo de vacuna. Pues yo creo que sí. Yo creo que se está trabajando hoy en día. Hay una especialización muy alta en el tema de cumplimiento normativo. Hoy en día todas las asociaciones que están en cumplimiento normativo están trabajando mucho. Hay una potenciación por parte de abogados y economistas de apuntarse a cursos, a ser mejores. Y yo creo que la empresa española, y luego si queréis iremos a ello, hoy en día tiene que estar satisfecha por ese esfuerzo que se está haciendo en ofrecerle un servicio al empresario español. Y ojo, otra cuestión, y es que el empresario español sea consciente de que este producto que se le está ofreciendo, esta vacuna, no es un gasto. Los anglosajones hablan de esta vacunación como una inversión. Está claro. Un beneficio. Íñigo. Sí, efectivamente, haciendo el símil del COVID, el riesgo cero no existe, tampoco existe en compliance, el riesgo de delitos, el riesgo del COVID, el riesgo cero no existe. La vacuna, por hacer el símil, sería que si tenemos la mala fortuna de vernos involucrados en una investigación por la comisión de un delito en el seno de la empresa que le beneficia, podamos demostrar que nuestra vacuna ex ante ha sido la existencia de un sistema de prevención, de un modelo de gestión y control, como dice el Código Penal, que nos permita acreditar que existe una cultura de cumplimiento y que lo que ha ocurrido es un accidente, algo por ese riesgo residual que no podemos nunca eliminar y no una consecuencia, como he dicho antes, de que no existía ningún tipo de vacuna. Evidente. Hay un debate ahora mismo, lo plantean los dos, un debate sobre la creación de un registro de expertos en compliance, cómo tiene que ser articulado. A ver, yo aquí estoy pez. Yo creo que los dos me lo expliquéis. Empieza tú si quieres, Íñigo, y luego después... Bueno, yo, en fin, tomo también aquí un poco las palabras que por primera vez escuché en boca de don Vicente respecto de la necesidad, que ya lo apuntó en su día el querido, llorado y malogrado Manuel Maza, de la existencia de una pericia o la existencia de una pericial o la existencia del expertise y el consejo de alguien en una disciplina que es nueva para los que tienen que juzgar la eficacia de un programa de cumplimiento, para la exención de responsabilidad, que es la de un perito judicial en materia de compliance. Entonces, yo no es que esté a favor o en contra, lo que sé es que esto es un carro al que hay que subirse porque es imparable. Vamos a ver, ¿por qué tiene que existir un registro de expertos en compliance? Bueno, igual que existe un registro de expertos en arquitectura o en otro tipo de disciplinas en las que hay que darle una serie de información a aquellos, a la judicatura en este caso, a quienes deciden sobre la culpabilidad o responsabilidad penal y en base a esa eximente o esa atenuante, los jueces siempre se apoyan en persona, en un expertise, en una lex artis que ellos desconocen. Sus ojos y sus oídos, como dicen ellos. Exactamente, sí, vale. ¿Qué les pueden aleccionar? Y en este sentido yo entiendo que compliance o los sistemas de prevención se están basando en una serie de conocimientos que no siempre están muy cercanos a la judicatura, a los jueces, y que creo que a futuro van a necesitar de expertos externos que les expliquen cuál es ese concepto de eficacia en relación con la prevención de la responsabilidad penal, en relación a lo mejor con normas o estándares de normalización que no están en el Código Penal o que no están en las leyes penales. Hablemos de las normas ISO, hablamos de las normas de auditoría, hablamos de la percepción, que pueden necesitar de un plus de especialización de las que ellos carecen, o todavía, siendo una disciplina nueva, les viene muy bien tener. Y en esto sí que de ahí esa lista de peritos o de expertos en compliance, que además es un abanico muy abierto, no necesariamente penal, en el que yo creo que van a ser de mucha utilidad y van a ser utilizados por los operadores jurídicos para poner algo de luz sobre esa parte de la eximente que viene relacionado con la eficacia en el diseño e implementación de un sistema de prevención. Vicente, está de acuerdo, supongo, pero me gustaría saber por qué un registro de expertos y dónde tiene que estar este registro de expertos ubicado. Sí, bueno, ahora mismo este es un tema yo creo capital ahora mismo en el tema de cumplimiento normativo. Por una razón, vamos a ver, se le está diciendo a la empresa española, al empresario que nos está escuchando, pero a cualquier empresario, ojo, y a cualquier organización, porque yo creo que el cumplimiento normativo tiene que abrir sus miras no solamente al ámbito de la persona jurídica, a cualquier organización. Cualquier organización tiene que disponer de cumplimiento normativo. Evidentemente que estamos hablando respecto al tema de persona jurídica, pero yo creo que en este tema tenemos que tener una mirada más amplia y que cualquier organización,
incluso en el mundo del deporte. El mundo del deporte, por cierto, es de los primeros, los clubes de fútbol ahora mismo son los primeros que se han puesto en marcha en el programa de cumplimiento normativo. Todos lo exigen, la UEFA, la FIFA lo ha exigido, y todos disponen de un adecuado programa de cumplimiento normativo. A la empresa se le ha dicho, mire usted, en el Código Penal se reforma en el 2010-2015 y cuidado porque como un directivo o empleado del Inca a usted se le lleva responsabilidad. Y la empresa, ¿qué dice? Mire, perfecto, yo me voy a gastar el dinero, como usted dice, como una inversión, pero quiero que la persona que trabaje en mi empresa implementando un programa de cumplimiento normativo sea una persona que me lo haga de forma eficaz, que lo haga de forma adecuada para evitarme mi responsabilidad penal. Claro, ¿y cómo sé yo, empresario español, que tengo mi empresa y que me voy a gastar, aunque sea una inversión, un dinero, en implementar este programa, que quien me lo ofrece está capacitado? Muy sencillo, objetivando la categoría y la cualificación de quien va a ejercer este trabajo. Porque no podemos ofrecer hoy en día actividades laborales sin un control de una titulación oficial que así lo acredite. ¿Fórmula para hacerlo? Pues que en el Ministerio de Justicia se inscriba este registro. ¿Por qué en el Ministerio de Justicia? Porque es la mejor forma de objetivarlo. ¿Qué se hizo con la materia de la mediación civil? Pues con la mediación civil, cuando se aprueba la ley, se aprueba un Real Decreto que establece la creación de un registro de mediadores en el Ministerio de Justicia. Esto es lo que hay que hacer ahora mismo. Y además sería el paso, para mí, definitivo ahora mismo, para darle un impulso brutal ahora mismo a la materia de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Muy rápido. Porque la empresa sabría que quien está allí tiene una numeración, una objetivación por estar inscrito en el registro. Y en segundo lugar, como bien ha dicho Íñigo, que si mi buen amigo Maza dijo ya en su sentencia de 2016, por prueba pericial se podrá probar que no hay un buen programa de cumplimiento normativo, por ejemplo, y se le dice al fiscal que sea el que tiene que probar que no existe el programa de cumplimiento normativo, de esa lista de peritos inscritas en el Ministerio de Justicia, podrá el fiscal pedirle al juez que se extraiga un perito judicial para efectuar esa valoración pericial de si el programa de cumplimiento normativo es suficiente, es adecuado e idóneo para prevenir el delito que en este caso se había cometido. Yo creo que, y además, me dirijo ahora también a los estudiantes de Derecho, de Económicas o abogados que acaban de terminar la carrera. Yo creo que ahora mismo esto es una salida profesional muy, muy buena. Con lo cual... Estoy feo con la cantidad de cursos que hay, es una salida profesional muy buena. Sí. Materia, sí. Yo creo que ahora mismo sería fundamental para inscribirse en este registro. Sí. A ver, ¿qué requisitos deberían exigirse para poder integrar este registro de expertos? Íñigo. Bueno, Carlos, esa es la pregunta del millón. Por eso te la hago. Yo te diré que actualmente las principales asociaciones de compliance de España están ya trabajando, están ya ofreciendo cursos y están impulsando esta iniciativa. Y además lo están haciendo en una buena dirección, que es exigir un mínimo de conocimientos con algún tipo de acreditación sobre que avale la existencia de conocimientos y experiencia en la implementación de modelos de gestión y control en empresas, conocimiento sobre las normas y estándares internacionales en materia de compliance, conocimiento del Código Penal y de las normas que de alguna manera han aterrizado este Código Penal, como es la norma UNE 19.601, pero todavía hoy en día estamos en una fase un poquito embrionaria. Esta es una opinión personal mía, una fase un poquito embrionaria. Necesitamos un poco más de recorrido para formar gente especializada como para que sean capaces de aportar una pericial. Yo tengo un solo antecedente, o yo tengo una referencia. Una famosa consultora multinacional presentó en la Audiencia Nacional un programa de una pericial sobre su modelo de gestión y control de delitos, sobre su sistema de compliance, al hilo de una imputación que tenían por un delito bursátil. Para mí, ha marcado esa pericial, marcó un poco la singladura de cómo debe ser una pericial, cómo debe enfocarse, alejada de ser una pericial jurídica, de conocimientos jurídicos que están un poco más vedados a los jueces. Hablando en términos coloquiales, no voy a enseñar a un herrero a hacer cuchillos. Y lo centró, tuvo la grandísima habilidad el autor de ese informe pericial de centrarlo en, a día de hoy, con los estándares internacionales comúnmente aceptados sobre lo que debe ser un sistema de prevención y control de cumplimiento, de compliance, cómo se veían, cómo estaban identificados en lo que en aquel momento hacía esa consultora,
cómo estaban identificados a día de hoy conforme a los estándares internacionales. Y creo que es un poco el paradigma o el sendero que debemos de seguir a la hora de enfocar una pericial o un expertise jurídico. Normas internacionales y si lo que estamos viendo se adecúa o se adapta a lo que debería ser. ¿Cómo lo ves tú, Vicente? Sí, bueno, además yo creo que es fundamental. Hoy en día los que estén en ese registro, yo calculo que se podría trasladar las exigencias que constan en el registro de mediadores, que ya se aprobó en un Real Decreto, y es simplemente un copiar-pegar. ¿Cuántas horas se exigen para ser mediador profesional inscrito en el registro del Ministerio? 100 horas. Yo me parece que es un buen bagaje de 100 horas y además con una exigencia de formación continuada. En ese registro, podías bien trabajar como redactor e implementador de programas de cumplimiento normativo en la empresa y también para que de ahí se extrajeran los peritos, tanto judiciales como de parte, de la defensa o de la acusación particular en un procedimiento judicial. Y además enseñar precisamente en esos programas, en esos cursos, cómo se hace una pericial. Lo he dicho, Íñigo, cuidado, porque la pericial del experto en compliance no es una pericial judicial. De suyo, muchos compañeros míos estaban en principio en contra de admitir una pericial en temas de responsabilidad penal de persona jurídica porque entendían que era una pericial judicial. No, no es una pericial judicial, es una pericial de valoración de si el programa de cumplimiento normativo se adapta a lo que exige el 31 bis del Código Penal. Cuidado, pero ese examen y esa realización de la prueba pericial es muy delicado porque hay que saber hacer muy bien ese informe pericial y luego, lo que yo siempre digo a los peritos en los procedimientos judiciales, hay que saber explicarlo, porque hay gente que sabe mucho de lo que está elaborando su informe, pero luego no sabe explicarlo en un juicio oral. Y eso es una técnica que se tiene que aprender. Es evidente. Señores, todo lo que comienza tiene un fin y este fin se ha acabado. Vicente, muchísimas gracias por tu participación aquí en Confilegal, Foro Confilegal Santander Justicia. Ha sido un placer y sobre todo pues un regalo tremendo de contar con tu opinión. Ya ves que es don Vicente Magro Servet. Íñigo, Berroezo, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Gracias. Nos vemos a todos ustedes, nos vemos dentro de una semana aquí en Foro Confilegal Santander Justicia. Gracias por su atención y hasta la próxima.